Cordial saludo, apreciados hermanos y amigos que están hoy en este lugar. Damos la gloria al Señor por la oportunidad que tenemos de reunirnos en su nombre, de proclamar su verdad. Tenemos esa gran oportunidad de poder ver su mano poderosa cada día que pasa, cada momento de nuestras vidas, y aún en cuanto las cosas no nos salen del todo bien en algún momento de nuestra vida, Él siempre está bendiciendo nuestras vidas, guardándonos, protegiéndonos y dándonos a conocer su misericordiosa voluntad. Y hoy estamos dispuestos para que ese poder, misericordia de Dios, se manifieste a través de su hermosa palabra. Hemos venido trabajando en nuestra serie Un llamado a la fe, y hemos estado trabajando acerca de la verdad de la palabra, lo que la palabra enseña acerca de nuestra fe, qué es y qué no es fe, y hacia dónde dirige la palabra de Dios el verdadero mensaje de nuestra fe. Hemos trabajado desde el primer domingo del año 2024, y creo que seguiremos trabajando hasta el mes de diciembre, si Dios nos lo permite, el compartir la palabra de Dios para encaminar nuestra fe hacia el lugar correcto de acuerdo a su hermosa palabra. Su palabra que es vida, que es viva, eficaz, cortante, penetra hasta lo más profundo del corazón, hasta los tuétanos, y discierne las intenciones de ese corazón, pero nos lleva a esa palabra para que nos redarguya, nos confronte, nos corrija, nos enseñe, y ese mensaje nos lleva a la salvación y a la vida eterna que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ponemos este tiempo obviamente en manos del Señor, nos resumimos en Él y pedimos que su Espíritu Santo nos dé la revelación correcta para hablar y para entender esta palabra. Te damos gracias, Dios, por lo que haces con cada uno de tus hijos en cualquier lugar. Oramos por los hermanos que están hoy perseguidos en algún lugar de la tierra, Señor, en este planeta, predicando tu palabra, y que a causa de predicar tu palabra hoy muchos sufren, Señor. Te rogamos por ellos, por nuestros hermanos, por esta iglesia perseguida, que ha sido un anuncio tuyo, Dios, pero sabemos que no es fácil permanecer allí. Si somos fieles en algún momento de nuestra vida es porque tú eres fiel y nos has permitido que esa fidelidad tuya nos sostenga en fe. Gracias te damos en Cristo Jesús y decimos amén. Hoy vamos a tratar el tema Ubica tu fe. Y he empezado a predicar desde este principio de año que hemos tenido quizás la deformación del mensaje real de la fe. Y me daba la tarea de preguntarles por qué tenían fe, y en algún momento muchos me dijeron porque estuve enfermo y el Señor me sanó. Eso, yo tenía fe en que Él me iba a sanar. ¿Por qué tienes fe? ¿Alguna manifestación de tu fe o alguna verdad de la fe? Y algunos dijeron, el Señor me respondió a una oración que hacía por un empleo que necesitaba y Dios me respondió. Y seguimos preguntando, indagando a otras personas porque ascendieron en sus empleos, o porque tuvieron ciertas cosas, o porque recibieron un vehículo, o se mudaron a una casa, o recibieron un bien en esta vida. Y obviamente estas son cosas que pueden alimentar la fe de alguien, pero no es el objetivo principal hacia donde Dios quiere llevarte al alimentar tu fe solo con cosas materiales en este mundo. Si usted viene a la Escritura, usted encuentra que el Señor le llamó a todas estas cosas, le llamó añadiduras. No dijo que era el fundamento de nuestra fe. Cuando Él estaba predicando y sabía que había gente con necesidad a su lado, sabía que había personas pobres, incluso sus discípulos se le acercaron diciendo para atender a ciertas personas que vivían ciertas necesidades. Un ejemplo es la mujer sirofenicia que se encontró en el camino, y los discípulos le decían que atendiera a aquella mujer porque su hija estaba enferma, gravemente atormentada. Y dice la palabra que ellos pidieron que la atendieran. Y el Señor respondió e hizo un milagro en la vida de aquella niña. Hizo milagro a la mujer de flujo de sangre. Hizo milagro a los ciegos que sanó, a los leprosos, a los que vivían una vida bastante terrible en esta tierra. Él logró sanarlos de las enfermedades.
logró producir alimento, Él logró multiplicarlo, Él logró hacer tantas cosas y tantas necesidades. De hecho, Él anunció, dijo, a los pobres siempre los tendréis en este mundo. El día que le hicieron un regalo a Jesús y que algunos se incomodaron porque era algo muy fino. ¿A dónde voy con esto, hermanos? Que en esta vida que nosotros llevamos vamos a tener tantas necesidades, pero estas necesidades no pueden ser la respuesta de fe que Dios espera de nosotros. Él quiere que vayamos mucho más allá de poder disfrutar de cosas en esta tierra, porque cuando Él hacía un milagro, una de las palabras o las cosas que decía a aquellos que se acercaban de manera directa con Él y que se postraban ante Él, o aquella que se tiró al piso a tocar solamente el borde de su manto, las cosas que el Señor exaltaba no era su necesidad. Siempre era: tu fe te ha salvado, tus pecados te son perdonados. Por lo tanto, el énfasis o la importancia que el mismo Señor Jesús le daba a todos estos actos que Él tenía de misericordia no era el suplir para la necesidad de aquel enfermo que estaba en aquel momento. ¿Qué necesitaba aquel enfermo? Una sanidad en su cuerpo. ¿Qué necesitaba aquel hambriento? Comida. ¿Qué necesitaba aquel desprotegido? Protección. ¿Qué necesitaba aquel que no tenía donde dormir? Una casa donde estar. Pero la fe a la que nos llama el Señor va mucho más allá de suplir nuestras necesidades en esta tierra. La Escritura lo habla y nos lo dice a nosotros abiertamente. Dice: no hagan tesoros aquí, donde la polilla corroe, donde el orín, donde el óxido corrompe. Hagan tesoros en los cielos, y hacia donde el Señor apunta que nuestra fe debería estar mucho más viva son las cosas que Él ha prometido para la vida venidera. De hecho, de esta vida lo que dijo fue: en el mundo tendréis aflicción, pero no teman, que yo he vencido a este mundo. Entonces, de una u otra forma, cuando nos enseñaron o cuando alguien escuchamos tradicionalmente hablar de fe y empezó a cuestionar si las personas de aquel lugar tenían fe o no, estaban dirigidos, prácticamente la pregunta era que si creía que Dios podía hacer milagros en la vida de las personas. Y saben una cosa, los milagros que el Señor hizo, hace y hará en la vida de las personas solamente será una manifestación de su amor, de su misericordia, de la gracia de Dios, y de una u otra forma para que nosotros podamos ver su poder y su misericordia. Pero el motivo principal por el cual nuestro Señor Jesús vino a esta tierra no fue para hacer milagros, fue para venir a salvar a los que se habían perdido. Ahora, estoy diciendo que Dios no va a hacer milagros o que usted no puede pedirle un milagro a Dios. No estoy diciendo esto. Lo que le estoy diciendo es que aunque el Señor haga el milagro en su vida o haga el milagro en la vida de otra persona, ese milagro un día se va a acabar. ¿Por qué? Porque si era salud, un día esa persona va a dejar de existir en esta tierra. Porque si era un empleo, si te va bien te pensionas y ese empleo no va a existir más. Si es un esposo, un hijo, o te mueres tú o se mueren ellos, pero algún día vamos a partir de esta tierra. En esta tierra nosotros no estamos para permanecer eternamente. Los milagros que el Señor ha hecho en nuestra vida y que sigue haciendo y seguirá haciendo, si es su voluntad, los hará para manifestar su gloria y su poder, para que Él pueda ser exaltado y su nombre glorificado en medio de los hombres. Es el motivo principal del Señor al venir a esta tierra, fue impresionarnos a nosotros con milagros. La respuesta es no. ¿Los hace? La respuesta es sí. ¿Los hará? Según su voluntad, su beneplácito. Pero de una u otra forma venimos influenciados por muchos que dijeron que nuestra fe podría ser probada o que alguien era portador de una palabra de fe cuando a nosotros nos hablaban de milagros. Y pregunto, ¿y aquel que no se le hace el milagro puede tener o no puede tener fe? La respuesta es: puede tener fe. Si encontramos a un Abraham
que fue llamado padre de multitudes, hasta cierto tiempo fue llamado padre enaltecido, y le preguntaban por el hijo, y ¿qué podría responder? No tengo hijos. Y entonces, ¿cómo te llamas? ¿Cuál es tu nombre de padre enaltecido si no tienes ni un hijo siquiera en casa? Y entendemos, hermanos, que Abraham duró mucho, pero mucho tiempo esperando que ese milagro que él anhelaba en esa tierra que vivía en aquellos días se pudiera dar. Ese milagro tardó tanto tiempo que él llegó incluso a desesperarse. Y la respuesta de Dios vino en el momento en que fue su voluntad y su bendición fue entregada. ¿Hacia dónde debe dirigirnos la fe que hoy tenemos, hermanos? No a las cosas. Es sencillamente ubicar nuestra fe en el punto clave de la Escritura. Nuestra fe debe posarse plena y plácidamente en la persona de Jesús, el Cristo. Para convertirnos en recipiente de la gran obra de Dios para salvación, nuestra fe debe estar dirigida por completo. Hermano, mi consejo es: no pongas tu fe a esperar al marido, a esperar al hijo, a esperar el negocio, a esperar el dinero, a esperar tu vehículo, a esperar el nombramiento, a esperar el empleo, a esperar la sanidad, a esperar el milagro, a esperar lo que tú quieres. Si tu fe está enfocada hacia esas cosas, son cosas que un día van a perecer. Tu fe está siendo fundamentada en algo que se va a desvanecer prontamente. Pero algo que va a permanecer y para siempre es el eterno. Así le llaman a nuestro Dios, el eterno. ¿Y por qué le llaman el eterno? Porque es eterno, porque es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Así que nosotros no solo, en cuanto a la fe, no solamente debemos arrepentirnos, sino tener la fe dedicada al Señor. Aprender en nuestra vida cristiana que debemos confiar en lo que Dios ha hecho por nosotros a través de su Hijo Jesús el Cristo. De pronto se te hace más fácil escuchar la palabra, no Jesús el Cristo, sino Jesucristo. Jesús es el nombre y Cristo no significa crucificado, significa ungido. Y cuando hablamos de Jesús, estamos hablando de Jesús, el ungido de Dios, para traer salvación a nosotros. Así que, hermanos, debemos renunciar a cualquier otra cosa en la que nosotros podamos poner nuestra confianza o en la que confiemos hoy para demostrar una fe entre los hombres. Este es un hombre de fe. ¿Por qué usted conoce a hombres de fe? No, porque él estaba esperando que Dios le diera un hijo y Dios le dio un hijo. Dígame si eso no es lo que hemos visto nosotros en los últimos años. ¿Por qué alguien es una persona de fe? No, porque él creyó que Dios le iba a dar una esposa y es una persona de fe y Dios le dio la esposa. ¿Por qué es una persona de fe? Porque aunque lo despidieron del trabajo, él dijo, yo voy a obtener otro trabajo y Dios le dio otro trabajo. Esa es una persona de fe. Créame, hermano, que es una persona que ha recibido la misericordia de Dios. Pero si su fe está fundamentada, basada en recibir cosas en esta tierra, su fe tristemente tiene un fundamento bastante endeble. Porque ese esposo puede dejarla, ese hijo puede partir o puede que no sea su alegría, sino su tristeza. Si no lo guía por un camino correcto, ese hijo va a ser un motivo de tristeza. Y debemos luchar por llevar a nuestros hijos por el camino correcto, ¿sí o no? Amén. Debemos buscar la forma de poder enseñarle principios a nuestros hijos para que no se pierdan en el camino. Ya si ellos deciden algo después, que no sea ni tu responsabilidad ni la mía, pero enfocar que su fe debe estar puesta en el Hijo, el unigénito Hijo de Dios. Entender que la muerte de Cristo en la cruz fue por nuestros pecados y su resurrección de entre los muertos fue para poder resucitarnos a nosotros un día. Y debemos renunciar a cualquier cosa que se ponga enfrente de nosotros para decir que tenemos fe. Yo no le estoy diciendo
renuncia a sus sueños de montar una empresa, renuncia a sus sueños de tener un hijo o de tener una familia, conformar un hogar. No, no estoy hablando de eso. Es que si tú tienes fe en el Dios de la Escritura, entiendas que el fundamento de la fe tuya no puede estar en las cosas materiales de este mundo, aunque las necesitemos. Es sencillamente eso, una necesidad. Pero la fe de un creyente verdadero, bíblico, se tiene que fundamentar primeramente en nuestro Señor Jesucristo. Su muerte en la cruz por nuestros pecados, su resurrección de entre los muertos. Y debemos creer que Él lo hizo por nosotros, que hemos sido reconciliados con Dios y que se nos ha dado vida eterna en Él. Solo aquel que cree en el Señor tiene vida eterna. La Escritura dice que el que no cree en el Señor no tendrá vida eterna. De hecho dice, ya ha sido condenado. Así que entendamos así que como Dios manda a todos en todas partes que se arrepientan, también nos manda a que tengamos fe en su Hijo Jesucristo. Vamos a la Escritura, por favor. Hechos 17:30. Algo pasó allí. Dice la Escritura, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres a que en todo lugar se arrepientan. Y habla de una ignorancia. La ignorancia de la que habla la Escritura aquí es en el desconocimiento de la deidad de Cristo Jesús. Es sencillamente eso. Él nos manda a arrepentirnos, pero también nos trae a nosotros una provisión maravillosa de información, de formación y de transformación para que podamos conocer a ese Hijo de Dios. Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia. ¿Cuál ignorancia, pastor? De desconocer al Señor. Si tú tienes fe en el Señor, debes conocer a ese Señor. No esperes que sea otro el que te lo cuente, conócelo tú. Algo pasó con aquella mujer samaritana. Ella fue con un testimonio de vida. Mira, he conocido al unigénito de Dios, al ungido, a nuestro Mesías, y fue y predicó después que él le habló a aquella mujer. Pero aquellos le dijeron, luego de conocer al Señor, ya no creemos por lo que tú nos has dicho, ahora creemos porque nosotros también le hemos conocido a Él. Y esa es una gráfica maravillosa para poder ver que no es con la fe de otro que tú alcanzas salvación, es con la fe tuya en el Hijo de Dios. ¿De acuerdo? Y nos llama a arrepentirnos. Y por doquier hay en la Escritura llamado al arrepentimiento. Pero luego de un llamado al arrepentimiento nos llama a que tengamos fe en el Hijo de Dios. El apóstol Juan escribió lo siguiente. Primera carta del apóstol Juan, capítulo 3, verso 23. Dice lo siguiente. Y este es su mandamiento. ¿Usted quiere conocer los mandamientos del Señor? Debería empezar por este. No, pero en Éxodo capítulo, por allá lo encontramos, ¿verdad? En el 20, lo encontramos, los mandamientos. Y desde el Antiguo Testamento vienen los mandamientos. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todas tus puertas, con toda tu alma y con todo tu espíritu. Pero si quieres escuchar para hoy y poder alcanzar los beneficios de esos mandamientos de Dios, comienza con este. Este es su mandamiento. Que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo. Y nos amemos unos a otros como nos lo ha mandado Él. Así cuando las multitudes le preguntaban a Jesús qué debían hacer, venían y Él les respondía, la obra de Dios es crean en mí, crean en mis palabras, crean en mí, síganme. Mira, tú no sigues a alguien si tú no le crees. Y creo que hay una gran, ¿cómo podría decir yo? Una evidencia pública en medio de nosotros. Pregunto, y vamos a hacer el ejercicio motriz de mover la mano o no. ¿Es usted de los que cree en el Señor Jesús? ¿Puede alzar la mano? Bien. Ahora, ¿le pueden ver a usted seguir al Señor?
Alguien que lo ve dice, este sigue al Señor. Y estoy completamente convencido que muchos de los que decimos creer en el Señor no parecemos seguidores del Maestro. Yo pregunto, ¿eres tú creyente en el Señor? Seguramente la respuesta va a ser así, por algo estarás acá. Y si te preguntara, ¿eres tú un discípulo del Señor? ¿Cuál sería tu respuesta? Más o menos, lo dudo un poco. Tú no sabes que los que creen en el Señor fielmente han recibido una instrucción, han recibido la palabra, ellos han creído, han sido transformados y se han convertido en discípulos de Cristo Jesús. ¿Acaso no lo dice así en la Gran Comisión en Mateo 28? Por tanto, ¿y de dónde? A las naciones. ¿A qué? Predicar el Evangelio. Hacer discípulos. ¿Saben una cosa? En redes tienen seguidores. Si yo preguntara aquí el nombre de un artista, usted puede decir, no, es que yo lo sigo en redes sociales. El apóstol Pedro, voy a decir algo fuera de contexto, ¿no? El apóstol Pedro dice la Escritura que abandonó las redes y siguió al Señor. Pero aquí hay unos que han querido no abandonar las redes y seguirse al Señor solamente por las redes. Encontramos hoy tantos cristianos cibernéticos, pero no reales. Encontramos a tantos, entre comillas, llamados o autodenominados hombres y mujeres de Dios, que predican a través de las redes, pero sus vidas no son seguidores de Jesús. De hecho, muchos han hecho de redes sociales como un nido de producción de dinero o de producción de aumento de ego entre los hombres. ¿Cuántas tienen tus publicaciones? ¿Cuántos likes tienen? No, el mío tiene 8. Estoy triunfando. El mío tiene 500. Y yo soy más popular que tú. ¿Popular por qué? El día que alguno de estos hombres, dueños de estas redes sociales, se le dé por cerrar esa, ¿en qué queda tu nombre? En nada. Y aquellos seguidores del Señor a través de redes sociales quedarán expuestos al abandono. ¿Sigues tú al Señor realmente o virtualmente? Hay quienes virtualmente le dan like a muchos mensajes de la palabra de Dios, pero siguen realmente, no virtualmente, al Señor. La fe de muchos es cuestionada en el día de hoy. Ahora, la fe de muchos es aplaudida hoy por los logros y los éxitos que se tienen en esta tierra. Pero eso un día acabará. ¿Sabe algo? Hoy, realmente, quien predica el mensaje de la verdad y sigue realmente al Señor Jesucristo, tiene que ser perseguido. Tiene que ser perseguido. Porque alguien que no sigue al Señor o que se aparea de alguna manera, permítame el término, con el mundo no lo va a odiar. El mundo lo va a aplaudir. Mira, ¿sabe por qué el mundo odia al verdadero creyente? Porque no somos de este mundo. Si fuéramos del mundo, dice la Escritura, el mundo los amaría. Pero como no soy de este mundo, el mundo por eso los odia. Ahora, ¿quién quiere ser odiado? Nadie quiere ser odiado. Pero le digo algo. Los verdaderos creyentes en Cristo Jesús tienen que estar en conflicto de opinión constante con el mundo que nos rige hoy, en el que vivimos. Pues yo le digo esto y usted, pues seguramente querrá estar en paz con todos. De hecho, la Escritura nos manda a estar en paz con todos. En cuanto dependa de vosotros estar en paz, estad en paz con todos. Pero como no depende de nosotros muchas veces la opinión, ¿estás de acuerdo con el aborto? No. Troglodita. Estás atrasado, eso está fuera de moda.
¿Cómo se te ocurre la libertad? Entraremos en conflicto. Estaremos en conflicto. El engaño en el matrimonio, la infidelidad. Ah, no, eso es normal. Ya hay hasta bares donde vamos, ¿verdad? Podemos ir ahí tú llevas tu esposa y los otros llevan también sus esposas y hay un cambio de habitación y cada uno coge para donde quiera y al final salen otra vez juntos y se van a casa. No pasa nada. Y si tú dices está mal, el mundo se te viene encima. Y usan pañoletas hoy de colores para identificarse como de uno u otro. Defensores del aborto, defensores de la vida, de la libertad de género y la libertad sexual y la libertad y al final terminamos siendo presos del pecado. Y la fe en Cristo Jesús apartada. ¿Qué debemos hacer para seguir a Cristo? Poner nuestra fe. Nadie sigue a otro si no cree en lo que va a pasar. Si yo les digo a ustedes, hoy nos vamos para la sierra, los que tengan fe en lo que Dios nos va, vámonos para allá. ¿Qué vamos a hacer allá? Y vienen las preguntas. ¿Deberían pues una persona sensata, sí o no? ¿Y qué vamos a hacer allá? ¿Y por qué allá y no aquí? Y salen muchas sectas hoy dirigiendo a las personas bajo fundamentos de ideas o nuevas revelaciones. La Biblia no les es suficiente. Si vamos a la escritura en Juan capítulo 6, verso 28 al 29, vamos a encontrar lo siguiente. Le preguntaron, dice, entonces le dijeron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? ¿Qué le respondió Jesús? Esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. ¿Cuántos trabajan en la obra de Dios? Aquí. No, yo trabajo en la obra de Dios. ¿Por qué? Porque yo barro el templo, barro la congregación, porque yo entrego tratados por la calle. Yo estoy en la obra de Dios porque yo reparto tratados bíblicos, vamos a decir, verdaderos mensajes, o sea, mensajes con conciencia y con entendimiento de las Escrituras. Un buen mensaje. Yo pregunto, ¿será que un incrédulo no puede hacer eso? Entonces la obra de Dios, valga la redundancia, más principal, quiero hacer énfasis, más apremiante, más digna, más pura, no es en cuántas cosas haces en este mundo para mostrar tu fe, sino que tú creas profunda y claramente en el Hijo de Dios. Amén. Le voy a poner solo una pregunta. ¿Alguien que no pudiera moverse podría tener una fe maravillosa? Sí. Pero si no entrega tratados, hermano, ¿qué pasa? La obra maravillosa, la obra más importante, el llamado a la obra de Dios más importante que un hombre, una mujer, un niño, un joven pueda tener es cuando atiende el llamado a la fe en nuestro Señor Jesús. Entendamos que también la gente puede obedecer el mandato de creer en Jesucristo solamente si excluye todos los demás objetos de fe. ¿En qué crees? ¿En qué más crees? ¿Cuál es el fundamento de tu fe? ¿Cómo tú puedes mostrarle a alguien o mostrarme a mí que tú tienes fe? ¿Por lo que haces? Muchas de las cosas que tú y yo hacemos, la puede hacer cualquiera. Hermano, cualquiera la puede hacer. Cualquiera puede venir a este lugar, aprenderse un discurso, leerlo o con una buena retórica o una buena manejo de público o de impresión o de llevar que pudiera expresarse de manera correcta, puede traer un mensaje y las personas que lo oyen pueden decir, wow, qué impresionante.
Se ve que tiene fe. A veces la fe ni siquiera se ve, pero es más viva, tremendamente. Va Jesús caminando por las calles, en una población llena de multitud, y en medio del empujar de un lado para otro, Él se detiene y dice, alguien me ha tocado. Yo te pregunto, ¿a quién vio físicamente el Señor? Pero sabía que había alguien arrastrándose por el piso, buscando la manera de tocar siquiera el borde del manto de nuestro Señor. Y dijo, de mí ha salido poder. ¿Quieres recibir poder de Dios? Tócalo con la fe que tienes en Él. Esa mujer no barría las calles por donde Él pasaba. Esa mujer no entregaba dinero a nadie. Es que esta persona tiene fe, ¿por qué? No, porque ese es el que se baja de los pesos allá en la congregación, en la nación de fe. Ese es el que mantiene todo eso, así tú lo ves, porque Él es el que paga todo. Tu dinero no compra fe. Ni lo comprará nunca jamás. De hecho, hubo uno que se le acercó a los discípulos y quería comprar ese don del Espíritu Santo. Y la respuesta fue concisa: tú y tu dinero perezcan. Y no es nada sino que aquel quedó ciego por un tiempo, atolondrado, no entendía, porque quería comprar, pensaba que podía comprar el don de Dios con dinero. Ahora te estoy diciendo, no necesitamos dinero para sustentar un lugar así como donde nos congregamos. Necesitamos pagar algunas facturas, ¿verdad? Algunas cosas. Pero es tu dinero el que compra fe, no lo compra. Creer que Jesús es el Salvador del mundo es no creer en todo lo demás. No me digas que tienes fe en Cristo Jesús cuando tu fe también tiene en un importante lugar a otra cosa o a otro alguien. La fe bíblica no comparte esta devoción. La fe bíblica te dice que Él es el único, inigualable, incomparable, insustituible y suficiente, Cristo Jesús. Creer que Jesús es el Salvador es entender plenamente que no es un Salvador, sino que Él es el Salvador. Y esta afirmación no es un invento de la mente, de un pensamiento, una mente radical, sino que se origina en las enseñanzas de la palabra de Dios. Vamos a ver por qué, vamos a mirarlo. Juan 14:6, ¿qué dice? ¿Qué dijo Jesús? Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. ¿A quién más metió Jesús en esta ecuación? ¿Cuántos caminos? Alguien una vez dijo y que todos los caminos conllevan a Dios, como a Roma. Cierto no es. El único camino es Cristo Jesús. La única verdad es la de Cristo Jesús. Y quien ofrece vida y vida en abundancia es Cristo Jesús. El apóstol Pedro, de igual modo, anunció con valentía cuando fue sometido en el Sanedrín. Vamos a mirar en Hechos 4:12. Dijo unas tremendas palabras. Allí fue llevado el apóstol Pedro, lo confrontaron los religiosos de la época y dijo unas palabras que deben retumbar en el corazón de cada creyente, incluso en el de los incrédulos. Hechos 4:12 dice: y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre dado bajo el cielo, no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Pues esto no es una verdad mía.
para comunicarlo, pero sí es una verdad en mí para creerla. No hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. No es que la florecita de tal, la ramita de no sé qué, la persona de no sé quiéncito. La Escritura lo dice claramente. Y cuando vemos al apóstol Pablo enviando palabras de amor y de bendición a su hijo Timoteo, cuando le escribe en primera carta a Timoteo capítulo 2 verso 5, encontramos lo siguiente. Le dice estas palabras tremendas: porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. ¿Quién es ese? ¿El pastor? Jesucristo. Jesús el Cristo. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. ¿A usted no se le hace raro ese pedacito final de esta palabra? ¿Usted no se ha preguntado por qué Jesucristo, hombre? ¿O lo tienes clara? ¿Por qué no solo Jesucristo? ¿Por qué ese pedacito hombre? Porque un día el Hijo de Dios se hizo hombre para que los hombres pudieran hacerse hijos de Dios. Quien niega que Jesús nació, vivió, murió y resucitó en carne, niega la deidad del Señor. No puede contar con Jesús. Es que no era un espíritu lo que vino. No fue un fantasma que tuvo en medio. No fue una cosa mental o psicológica. Vino Jesús en medio de nosotros, nació, vivió, creció, enseñó a sus discípulos, llevó su mensaje por el cual fue condenado, porque habló la verdad y explicó la razón por la cual estaba. Hermano, mire, esto es tremendo problema. Cuando Jesús comienza a predicar la palabra, las primeras palabras que dice es: el tiempo se ha cumplido, el reino de los cielos se ha acercado. Él estaba diciendo: ya vine, aquí estoy en medio de ustedes. Y decía: soy el ungido de Dios, el que Dios ha enviado. Por eso tuvo tantos problemas, porque aquellos esperaban a otro, no en un asno, sino en un caballo, no humilde, sino altivo y poderoso, que lo pudiera liberar de la esclavitud en que eran ellos sometidos por los pueblos vecinos. Pero ¿sabe una cosa? En aquel tiempo de Jesús solamente estaban dominados por el imperio romano. Antes habían sido dominados por el imperio persa, el babilónico, etc. Bueno, pero Él vino a liberarnos a nosotros mucho más del yugo de los hombres. Nos vino a liberar del imperio del pecado y de la muerte eterna. Y por eso vino en burro, no en caballo. Por eso nació en un pesebre, no en un palacio. Porque su modo de impresionar a aquellos no era con poder altivo para humillar a unos y acabar con otros. Él vino como príncipe de paz a reconciliarnos a nosotros, pecadores, con nuestro Padre a quien habíamos abandonado un día. Porque solo hay un Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres: Jesucristo, hombre. No me la deja hasta Jesucristo. Ya ver la intención y el poder que hay aquí en esto, en Jesucristo, hombre, porque le he escuchado a muchos. Hay un solo mediador entre Dios y los hombres, es Jesús o Jesucristo. Termínela, hombre. Porque tenemos que declarar que un día Él vino, está en su palabra, no es una imaginación o una fantasía. Declaremos, proclamemos que un día Jesús vino en medio nuestro y pagó por nuestros pecados.
Él ha traído a nosotros salvación y vida eterna. Cualquiera que predique, que considera que hay otro medio para ser salvo, esta palabra que éste ha dado es una muestra de que esta persona ha negado la fe. Hermanos, quien no predica que Jesús es el único camino, está hablando de otros dioses. No está hablando del Cristo de la Escritura. Y sufrirá la terrible decepción y la terrible condenación. Mire qué le ocurre a aquel que niega que Jesús no es el único Salvador. Mateo capítulo 10, verso 33. Y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. ¿Sabe? Si yo fuera más sutil, tratándome de congraciarme con usted, tratando de no tener conflicto con usted que me escucha o que me ve por esta transmisión, diciendo que está bien, tienes otras opciones, yo estaría negando la fe. Por esto muchos de nosotros somos despreciados, perseguidos, apartados, porque no podemos negar la fe. Cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Si tú no ubicas tu fe en el lugar correcto, tendrás muchos dioses, muchos caminos, muchas oportunidades para alcanzar salvación, cosa que es totalmente falsa. No hay otro camino, no hay otro medio, no hay otro mediador, no hay otra oportunidad, no hay otro camino, no puedes ir por las ramas, no hay otro intermediario, no lo hay. Jesús es el único camino, la única verdad, la única vida eterna ofrecida en bien de nosotros. Porque Dios ha provisto solamente un hilo por el cual llegar a Él. Jesucristo, Jesús, su unigénito. Solamente, no hay más. Hechos 4:12, de igual manera, lo ha dicho. En ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. No hay otro. Solamente este evangelio tiene la aprobación de Dios. No hay otro evangelio que se explique en la Escritura. Todos somos hermanos. Todos tenemos el mismo Dios. Esto suena muy familiar, ¿sí o no? Lo hemos escuchado muchas veces. No, somos todos hermanos, todos tenemos estamos bajo el mismo Dios, todos somos del mismo Dios. ¿Cree usted que esto es real? La respuesta es no. No todos tenemos el mismo Dios. Y lamentablemente no todos somos hermanos. Porque hay unos que son hijos de otro que no es el Padre de nuestro Señor Jesús. Porque el Padre de nuestro Señor Jesús solamente dio un solo camino, una sola verdad, una sola vida, para que los que en Él creen no se pierdan, sino tengan vida eterna. Y esto trae conflictos, esto trae divisiones, esto trae heridas, esto trae tristezas, pero Dios tiene que servirse de sus siervos que predican la verdad del Evangelio para dar a conocer su poder y su gloria. De una u otra forma, predicar esto, créame que no es fácil, pero es lo correcto. Porque sabemos que nuestra abuela, nuestra tía, nuestro vecino, nuestro hermano, nuestra tía, las personas que amamos,
con los que tenemos fraternidad, consideran otra cosa. Pero imposible. Imposible. Y le pido a Dios que siga siendo imposible que en este lugar se predique de otra opción distinta a Jesucristo para poder hallar salvación y vida eterna. Y trataré de seguir predicando a mis hijos, aunque ya muchos estén viejos, ya me hicieron hasta abuelo. Predicaré la verdad de la palabra. Y quizás tenga inconvenientes. ¿Saben? No toda mi familia es creyente. En esto, muchos de ellos, a quienes amo profundamente, consideran que hay otras opciones. Les respeto su fe. Pero creo en la verdad que Dios ha expuesto. Porque tengo que respetar los espacios de cada uno. Pero seguiré predicando hasta que Dios me lo permita, la verdad de su palabra. Aunque me duela. Aunque llore, aunque sufra, aunque a veces me quiera rehusar. A veces siento que Dios me trae así y yo voy como que no. Pero hermano, ubica tu fe. No, es que Dios ha hecho muchos milagros en mi vida, por eso yo tengo fe. Esa fe no te sirve. Es que todo lo que yo le pido a Dios, ¿por qué tú crees en el Señor? Es que todo lo que le pido me lo responde. Es que Él se me aparece en sueños. Es que Él me anuncia todo antes de yo verlo. Por eso tengo fe en el Señor. Tu fe es vana. Pero si tú me dices que tienes fe porque crees en el Señor, porque crees lo que la Escritura dice de Él, porque sabes que no hay otro medio, tu fe será poderosa en Dios. Estarás en la obra de Dios. Y podrás llevar el mensaje y hacer la obra de Dios y llevarla a otro para que sea multiplicada. Tu fe no puede basarse en milagros. Aunque en medio de nuestra fe ocurran muchos y sigan ocurriendo. Para alcanzar en Él la vida eterna que anhelamos como iglesia, venga pronto. Porque este mundo trae muchas aflicciones. Todo lo que por lo cual el Señor me ha traído a mí en el camino de estos 46 años. No siempre fue así. Hogar destruido, una mente metida en de cuanta cosa terrible, práctica de vida terrible. Igual la Escritura dice, de estas cosas mejor no nos acordemos. Pero como un testimonio de fe entiendo que nunca antes sentí tranquilidad y paz, aún en medio de las dificultades, hasta que puse mi fe en el lugar correcto, en Cristo Jesús. El llamado a la fe de hoy es, ubica tu fe en el lugar correcto. Y esto es en nuestro Señor Jesús el Cristo. Amén, amén y amén. Colócate en pie, por favor. Quiero orar contigo. En una clase de temas bíblicos o estudiando la Escritura, le dije a alguien que quiero mucho, le dije, la culpa ha sido de los que han sido mis maestros, que me enseñaron una fe de una forma errada. Me dijo, posiblemente, no totalmente, porque no solamente debería haber una responsabilidad altísima en pararse y predicar lo que la Biblia dice, porque podemos acomodarla muchas veces para nuestras propias pasiones. No solamente en al que oímos tiene la responsabilidad, sino nosotros que oímos
tenemos la gran responsabilidad de conocer o no al Dios de la Escritura. Yo te pregunto, ¿qué limitación tiene usted para conocer al Dios de la Escritura? De pronto usted dice, es que no tengo tiempo. Y no conocer al Señor por falta de tiempo. El Dios de los tiempos, de todos los tiempos, es algo terrible. Él es el que da los días, los años y las horas. Es que sencillamente, para no alargar esto, quien anhela conocer al Señor, por lo menos en esta sociedad en que nosotros vivimos aquí en Colombia, no tenemos ninguna limitación. Libertad de culto. Usted puede comprar todas las Biblias que quiera por internet, puede ir a una tienda, puede ir a la congregación que usted quiera. Usted está hoy aquí y puede decidir, no voy más a aquel lugar. ¿Sí o no? Pero también puede decir, volveré. Es su decisión. La verdad y la salvación de Dios no están en una congregación, sino en la persona de Cristo Jesús. Y qué bueno que nosotros cada día podamos conocerle, entenderle. Amén. Padre Dios, hoy una vez más te suplicamos, nos ayudes a entender esta verdad. Aunque a muchos nos dolió en un tiempo y aún hoy a muchos les duele el saber que no hay otros caminos, sino solamente uno, el tuyo. El entender que este mandamiento tuyo, que creamos en el nombre de su Hijo Jesús y que nos amemos unos a otros como Él nos los ha mandado, a veces golpea, porque no queremos ni lo uno ni lo otro, ni creer que solamente eres tú, Señor Jesús, suficiente. Y a veces no amamos a los que tenemos a nuestro lado. Hoy te suplico, Señor, ayúdanos, para que a través de tu Espíritu Santo, el único que puede traer el convencimiento de pecado, justicia y juicio, es tu Espíritu Santo, Señor. Mi labor es predicar tu palabra, no convencer a ninguno de mis hermanos o de los amigos que hoy están acá. Mi labor no es convencerlo. Mi labor es predicar la Escritura. Y el que hace todas las cosas posibles, aquel Espíritu de Dios poderoso, que es desde el principio hasta el fin, es el que puede traer convencimiento al hombre, a la mujer, al niño, al joven pecador, para que retome el camino correcto, el único, Jesucristo, el camino, la verdad y la vida. Amén. Ayúdanos, Señor. Te lo pedimos. Amén.